Mi tío me envió accidentalmente un vídeo de mi papá llamándome una carga inútil mientras yo llevaba años pagando su hipoteca. Me quedé en silencio. Hasta que llegó la fecha del próximo pago. ¿Sabes cuál es tu problema, Sofía? Crees que lanzar dinero a todo te hace importante. Pero sigues siendo solo una carga inútil que ni siquiera puede retener a un hombre. Miré la pantalla de mi teléfono, la voz de mi padre resonando desde el vídeo que mi tío me había enviado accidentalmente. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Portland, Oregón, rodeada de la evidencia de mi cuidadoso presupuesto, muebles de segunda mano, comestibles de marca genérica, nada extravagante. Y, sin embargo, durante los últimos 4 años, había estado pagando la hipoteca de mi padre cada mes sin falta. Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. Trabajo como coordinadora de logística para una empresa de transporte de tamaño mediano, ganando un dinero decente, pero nada espectacular. Siempre había sido la responsable de la familia, la que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, la que nunca pedía nada a cambio. Mi padre nos había criado a mí y a mi hermano mayor, Mateo, por su cuenta después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 7 años. Había trabajado en la construcción toda su vida, y cuando se jubiló hace 5 años, sus ahorros eran inexistentes. El vídeo llegó a las 9 de la noche de un martes. Mi tío Gabriel, el hermano menor de mi padre, había tenido la intención de enviárselo a otra persona de la familia. En cambio, aterrizó en mis mensajes con un simple texto: pensé que querrías ver esto de la cena del domingo. Le di a reproducir de nuevo, necesitaba asegurarme de que había oído correctamente. La cámara estaba temblorosa, claramente filmada con el teléfono de alguien en una reunión familiar a la que no me habían invitado. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una cerveza en la mano, con aspecto relajado y cómodo. Mi hermano Mateo estaba a su lado, riéndose de algo. La tía Isabel, el tío Gabriel y algunos primos llenaban las otras sillas. Sofía ha sido muy generosa con ese dinero de la hipoteca. La voz del tío Gabriel venía de detrás de la cámara. Criaste una buena hija, Ricardo. Mi padre bufó. ¿Generosa? Me lo debe. Puse un techo sobre su cabeza durante 18 años. Esto es solo ella devolviendo lo que me quitó. Además, no tiene nada más en su vida. Ni marido, ni hijos. Bien podría hacerse útil como nuestra vaca lechera. La mesa estalló en carcajadas. Mi hermano Mateo añadió: siempre ha sido así, desesperada por demostrar que importa. Es un poco triste, sinceramente. Mi tía Isabel intervino. Al menos sirve para algo. Mejor que ser completamente inútil. Detuve el vídeo. Me temblaban las manos. El apartamento se sentía demasiado pequeño. De repente, las paredes se me venían encima. Le había estado enviando a mi padre $2,000 cada mes durante 4 años. Eso eran $96,000. Casi $100,000 a un hombre que me veía como nada más que un cajero automático conveniente. La peor parte no eran ni siquiera las palabras. Era la naturalidad de todo ello. Estaban sentados alrededor de una mesa cenando comida probablemente pagada con mi dinero, riéndose de lo patética que era. Y yo ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Nadie me había invitado. Nadie había pensado en incluirme en estas cenas familiares donde aparentemente yo era el entretenimiento. Miré alrededor de mi apartamento, el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano, la mesa de café que había montado yo misma de una tienda de muebles de descuento, las cortinas que había cosido con tela de liquidación porque no podía permitirme nada mejor. Todo porque había estado poniendo a mi padre primero, asegurándome de que su hipoteca estuviera pagada, asegurándome de que pudiera conservar la casa en la que había vivido durante 30 años. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del tío Gabriel. Lo siento, eso no era para ti. Olvidémoslo. Olvidarlo. Como si pudiera desoír a mi propio padre llamándome inútil. Como si pudiera desver a toda mi familia riéndose a mis expensas. Me senté allí durante mucho tiempo. El vídeo estaba pausado en el rostro sonriente y burlón de mi padre. Una parte de mí quería llamarlo inmediatamente para gritar y exigir una explicación.
Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser cuidadosa y calculadora por años de ser ignorada, me dijo que esperara. El próximo pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, reproduciendo el vídeo una y otra vez, memorizando cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio. Para cuando salió el sol, lo había visto 17 veces. Mi relación con mi padre nunca había sido cálida. Después de que mi madre muriera, se había volcado en el trabajo, dejándonos a Mateo y a mí valernos por nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Mateo, siendo 3 años mayor, había asumido un papel protector que rápidamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en el hijo dorado, el hijo que no podía hacer nada mal, mientras que yo me convertí en la chica que siempre estorbaba. Recuerdo tener 10 años, tratando de mostrarle a mi padre un dibujo que había hecho en la escuela. Apenas lo miró antes de devolvérmelo. «Qué bonito, Sofía. Ve a jugar afuera. Estoy tratando de ver el partido». Mateo se había reído. «A nadie le importan tus estúpidos dibujos». Ese se convirtió en el patrón. Mateo me menospreciaba y mi padre o lo ignoraba o se unía. Cuando entré en el cuadro de honor en la secundaria, mi padre dijo, «Bien. Al menos no eres completamente inútil». Cuando Mateo apenas se graduó, mi padre le organizó una fiesta y le compró un coche. Me fui a la universidad con una beca parcial, trabajando en 2 empleos para cubrir el resto. Mi padre nunca se ofreció a ayudar. «Eres inteligente», había dicho. «Resuélvelo». Lo resolví. Me gradué con un título en gestión de la cadena de suministro y conseguí un trabajo que pagaba razonablemente bien. Me mudé a Portland por trabajo, poniendo distancia entre mí y la familia que nunca había sentido del todo como mía. Pero todavía llamaba cada semana. Todavía enviaba tarjetas de cumpleaños. Todavía aparecía en Navidad, aunque a menudo me sentía invisible. Hace 4 años, mi padre me llamó. Fue inusual. Nunca llamaba a menos que necesitara algo. Su voz era áspera, ligeramente avergonzada. «Sofía, necesito hablar contigo de algo». Explicó que su jubilación no cubría sus gastos. La hipoteca de su casa se comía la mayor parte de sus ingresos mensuales y estaba empezando a atrasarse. El banco había enviado advertencias. Podría perder la casa. «No puedo pedírselo a Mateo», había dicho. Él tiene su propia familia de la que preocuparse. Su esposa Laura acaba de tener al bebé y el dinero escasea. Sentí un aleteo de algo en mi pecho. No exactamente esperanza, pero algo parecido. Me estaba pidiendo ayuda. Me necesitaba. ¿Cuánto es la hipoteca?, había preguntado. 2.000 al mes. Era una parte sustancial de mis ingresos, pero podía manejarlo. Tendría que recortar gastos, vivir más frugalmente, pero podría hacerlo. «Te ayudaré», había dicho. «Enviaré el dinero cada mes». Hubo una pausa entonces. «¿De verdad? ¿Harías eso?» «Eres mi padre». «Por supuesto que lo haría». «Bueno, gracias, Sofía. Lo aprecio». Eso fue hace 4 años. Desde entonces, he enviado fielmente $2,000 el primero de cada mes. Mi padre rara vez me agradecía. A veces, reconocía la transferencia con un breve texto. «Recibido». Otras veces, nada en absoluto. Me había convencido de que no importaba. Estaba ayudando. Estaba siendo una buena hija. Quizás esto finalmente le haría ver mi valor. Ahora, sentada en mi apartamento con ese vídeo grabado en mi mente, me di cuenta de lo tonta que había sido. Él no veía mi valor. Veía una fuente conveniente de dinero, una vaca lechera, una carga inútil que al menos servía para algo. Abrí mi aplicación bancaria y miré mi historial de transferencias. Cada mes como un reloj. $2,000. $96,000 en total. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber comprado un coche. Podría haberme mudado a un apartamento mejor. Podría haber viajado, ahorrado para una casa propia, invertido en mi futuro.
En cambio, lo había vertido todo en una casa que nunca heredaría para un hombre que se burlaba de mí a mis espaldas. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Miré la pantalla, viendo su nombre parpadear. No respondí. No dejó un mensaje de voz. 20 minutos después, llamó Mateo. Tampoco respondí a esa. Luego un texto de mi padre. Gabriel me contó sobre el vídeo. Era solo la familia bromeando. No seas tan sensible. No seas tan sensible. Como si el problema fuera mi reacción, no sus palabras. Pensé en responder. Pensé en llamarlo y desatar 4 años de dolor e ira. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en mi cabeza, fría y calculadora, susurró: espera, piensa. ¿Planifica? Abrí mi portátil y empecé a buscar en mis registros financieros. Cada transferencia, cada correo electrónico de confirmación, cada intercambio de mensajes de texto sobre la hipoteca. Guardé todo en una carpeta en mi escritorio. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a la compañía hipotecaria. Hola, llamo por la cuenta de Ricardo Reyes, dije usando el nombre de mi padre. Expliqué que era su hija y que había estado haciendo pagos en su nombre. Quería confirmar el estado de la cuenta. El representante fue servicial. La cuenta estaba al día. Todos los pagos habían sido recibidos. De hecho, según sus registros, la hipoteca estaría completamente saldada en solo 6 meses más. 6 meses. Después de 4 años de pagos, a mi padre solo le quedaban 6 meses para ser dueño absoluto de su casa. ¿Y luego qué? ¿Me lo diría siquiera? ¿Simplemente me dejaría seguir enviando dinero, embolsándoselo para él? Agradecí al representante y colgué. Mis manos estaban firmes ahora. El dolor seguía allí, enterrado en lo profundo. Pero en la superficie, sentía algo más afilado, algo que sabía a determinación. El próximo pago vencía en 12 días. Los días siguientes pasaron en una extraña niebla. Fui a trabajar, coordiné envíos, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones. En la superficie, todo era normal. Por dentro, estaba elaborando un plan. Mi padre llamó 2 veces más. No respondí. Mateo envió varios mensajes de texto, cada uno más molesto que el anterior. Papá dice que lo estás ignorando. ¿Cuál es tu problema? ¿Y realmente vas a montar un escándalo por una broma estúpida? Y finalmente, estás siendo infantil. Tampoco respondí a esos. El jueves, llamó mi mejor amiga, Valeria. Nos habíamos conocido en la universidad y seguimos siendo cercanas a pesar de vivir en diferentes ciudades. Ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa de la dinámica de mi familia. ¿Estás bien?, preguntó. Has estado muy callada. Le conté sobre el vídeo. Se lo puse por teléfono. Hubo un largo silencio después de que terminó. Sofía, dijo finalmente, su voz tensa de ira. Eso es horrible. Esas personas son horribles. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar de pagar la hipoteca. Bien. Deberías haberlo hecho hace años. Pero no voy a dejarlo en silencio. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente lo que ha estado sucediendo. Valeria se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo? Le expliqué mi plan. Los recibos de la hipoteca, el vídeo, la documentación de cada pago que había hecho. Iba a enviarlo todo a cada miembro de mi familia extendida. Quería que vieran la verdad. No la versión que mi padre contaba en las cenas de los domingos, sino los hechos reales. Se va a poner furioso, advirtió Valeria. Bien. Sofía, hablo en serio. Podría intentar tomar represalias. Toda tu familia podría volverse en tu contra. Ya lo han hecho, dije en voz baja. Se han vuelto en mi contra toda mi vida. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Ella suspiró. Está bien, si estás segura de esto, te apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Solo que estés ahí cuando todo estalle. Voy a necesitar a alguien con quien hablar. ¿Siempre? Después de colgar,
Pasé la noche compilando todo. Saqué cada extracto bancario que mostraba las transferencias. Descargué cada correo electrónico de confirmación. Hice capturas de pantalla de las conversaciones de texto con mi padre sobre los pagos. Lo organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo clara que mostraba exactamente cuánto había dado y durante cuánto tiempo lo había estado haciendo. Luego hice copias del vídeo que mi tío había enviado, guardándolo en múltiples unidades para asegurarme de no perderlo. Redacté un correo electrónico. Me tomó varios intentos conseguir el tono correcto. No quería sonar histérica o emocional. Quería sonar tranquila, objetiva e innegable. El correo electrónico decía: escribo para compartir alguna información sobre los pagos de la hipoteca que he estado haciendo en nombre de mi padre durante los últimos 4 años. Pensé que era importante que todos entendieran la situación completa. Adjunto, encontrarán la documentación de cada pago que he hecho, totalizando $96,000. También he incluido un vídeo que creo que proporciona un contexto útil. No haré ningún pago futuro. Simple, directo, devastador. Hice una lista de destinatarios. El tío Gabriel, la tía Isabel, mis primos, los amigos de mi padre de la iglesia, los vecinos que conocía desde hacía décadas, cualquiera que pudiera haber oído su versión de los hechos, cualquiera que pudiera haberse sentado en esas cenas de domingo y reído con ellos. Pero aún no lo envié. El pago de la hipoteca no vencía hasta el lunes. Quería esperar hasta el último momento posible, hasta que mi padre se diera cuenta de que el dinero no llegaba, hasta que empezara a entrar en pánico. Entonces, cuando llamara, exigiendo saber dónde estaba su pago, le daría a enviar. El fin de semana fue una tortura. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando que mi padre de alguna manera sintiera lo que estaba planeando, pero no había nada. Silencio de radio de toda la familia. El domingo por la noche, salí a dar un largo paseo por mi barrio. Portland estaba hermoso a principios de otoño, las hojas empezando a cambiar, el aire fresco y frío. Pensé en mi madre, la única persona que me había hecho sentir amada y querida. Había sido amable, paciente, siempre lista con un abrazo o una palabra de aliento. Me pregunté qué pensaría de lo que estaba a punto de hacer. Decidí que lo entendería. Había pasado su vida tratando de hacer feliz a mi padre, tratando de suavizar sus asperezas, tratando de convertirlo en alguien capaz de mostrar afecto. La había agotado. Quizás de alguna manera ella querría que yo dejara de cometer el mismo error. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi portátil. El correo electrónico seguía allí, esperando en mi carpeta de borradores. Todos esos archivos adjuntos, toda esa documentación, listos para salir. Mi teléfono sonó. Mi padre. Respondí esta vez. Ya era hora, dijo, con voz áspera. Has estado evitando mis llamadas toda la semana. He estado ocupada. Demasiado ocupada para tu propio padre. Casi me río de la ironía. ¿Qué necesitas? Solo comprobando, asegurándome de que el pago se realice mañana. La hipoteca vence. Ahí estaba. No ¿cómo estás? O lo siento por el vídeo. Solo una confirmación de que su vaca lechera seguía funcionando correctamente. En realidad, dije lentamente. Quería hablarte de eso. ¿Qué pasa con eso? No voy a enviar el pago este mes. Silencio. Luego, ¿qué? No voy a enviar el pago. He terminado. ¿Terminado? ¿Qué demonios significa eso? Significa exactamente lo que suena. He estado pagando tu hipoteca durante 4 años, $96,000, y no voy a hacerlo más. Su voz se volvió cortante. Sofía, esto no es gracioso. Ese pago tiene que hacerse mañana. Entonces tendrás que hacerlo tú mismo. No puedes simplemente parar. Teníamos un acuerdo. Teníamos un acuerdo en el que yo te enviaba dinero y tú me llamabas una carga inútil a mis espaldas. Terminé con ese acuerdo. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Defensiva. Gabriel no debería haberte enviado ese vídeo. Pero lo hizo. Y ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Era solo charla.
Cosas de familia. Estás exagerando. ¿Cosas de familia? Me llamaste tu vaca lechera. Dijiste que era inútil. Dejaste que todos se rieran de ello. Mira, no lo dije así. Estás tergiversando las cosas. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No estoy tergiversando nada. Oí lo que dijiste. Vi cómo lo dijiste. Y ahora estoy tomando una decisión. He terminado de ser tu vaca lechera. Sofía, sé razonable. ¿De dónde voy a sacar $2,000 para mañana? No lo sé y no me importa. Ese es tu problema ahora. Estás siendo egoísta. Y ahí estaba. La acusación que había estado esperando. Egoísta porque querer un respeto básico de mi propio padre era egoísta, porque dejar de ser utilizada era egoísta. Adiós, dije y colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por el dolor. Era por la adrenalina. Por saber que acababa de cruzar una línea que nunca podría descruzar. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Mi padre, luego Mateo, luego mi padre otra vez. Apagué el timbre y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego abrí mi correo electrónico, saqué el borrador que había preparado y pasé el cursor sobre el botón de enviar. Mañana por la mañana, vería el mundo de mi padre desmoronarse de la misma manera que él había desmoronado el mío. Mañana por la mañana, todos sabrían la verdad. Pensé en ese vídeo una vez más, el rostro sonriente y burlón de mi padre, las risas alrededor de la mesa, la crueldad casual de personas que nunca se habían planteado cómo sus palabras podrían herirme. Hice clic en enviar. Los correos electrónicos salieron a las 6 de la mañana del lunes por la mañana. Los había programado para que se enviaran automáticamente, sincronizados perfectamente para cuando la gente estuviera revisando sus teléfonos mientras tomaba café, cuando tuvieran tiempo para leerlo todo, cuando la información tuviera el máximo impacto. No dormí el domingo por la noche. Me quedé en la cama mirando el techo, imaginando las reacciones. El tío Gabriel abriendo su correo electrónico y viendo el vídeo que me había enviado accidentalmente ahora transmitido a toda la familia. La tía Isabel leyendo los recibos de la hipoteca, sumando los números. Los amigos de la iglesia de mi padre viéndolo llamarme inútil, oyéndolo reírse de usarme. A las 6:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. Había vuelto a activar el timbre, y ahora veía cómo llegaba una notificación tras otra. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz, el equivalente digital de una bomba estallando. Me preparé el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y comí lentamente mientras mi teléfono continuaba su danza frenética sobre el mostrador. Todavía no estaba lista para interactuar. Quería que lo asimilaran, que realmente absorbieran lo que habían visto y leído. A las 7 de la mañana, finalmente cogí mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 21 mensajes de voz. Empecé con los textos. Tío Gabriel. Sofía, lo siento mucho. No tenía idea de que Ricardo se sentía así. Por favor, llámame. Tía Isabel, esto es humillante para todos. ¿Por qué ventilarías asuntos familiares privados de esta manera? Mateo, ¿qué demonios te pasa? Estás destruyendo a esta familia por una broma estúpida. Mi padre, múltiples mensajes, cada uno más enojado que el anterior. ¿Cómo te atreves? Pequeña vengativa. Después de todo lo que hice por ti, estás muerta para mí. Pero luego había otros mensajes, unos que no esperaba. Mi prima Daniela, no tenía idea de que estabas pagando su hipoteca. Lo siento mucho, Sofía. Lo que dijo sobre ti fue asqueroso. La vecina de mi padre, la señora Ramírez. Siempre pensé que eras una chica tan dulce. Tu padre nunca mencionó nada de esto. Estoy horrorizada por lo que vi en ese vídeo. Alguien de la iglesia de mi padre. Ricardo ha estado aceptando donaciones de la congregación durante años, afirmando que tenía dificultades financieras. ¿Estabas pagando sus facturas todo este tiempo? Ese último mensaje me hizo detenerme. Donaciones de la iglesia mientras yo le enviaba $2,000 al mes. Abrí los mensajes de voz. La voz de mi padre llenó mi apartamento, cruda de rabia. ¿Crees que puedes humillarme así?
¿Crees que puedes poner a todos en mi contra? No eres nada, Sofía. Siempre has sido nada. Tu madre se avergonzaría de ti. Lo borré y pasé al siguiente. Mateo, igualmente furioso. Siempre has estado celosa de lo que papá y yo tenemos. Esto es solo tú tratando de arruinarlo todo porque no soportas estar sola y miserable. ¿Madura? Pero luego la voz del tío Gabriel, más baja, casi rota. Sofía, te debo una disculpa. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haberte defendido. Lo que Ricardo dijo estuvo mal, y yo estuve mal al reírme. Lo siento. Me senté con eso por un momento. Una disculpa real. No arreglaba nada, pero era algo. Decidí revisar las redes sociales. Fue un error. Mi padre había publicado en Facebook: cuando tu propia hija te traiciona y difunde mentiras para destruir tu reputación, te das cuenta de que criaste a un monstruo. Le di todo a Sofía, y así es como me lo paga. Rezando por guía. Los comentarios estaban divididos. La mitad lo apoyaba. Gente que no conocía la historia completa, diciendo cosas como: la familia debería permanecer unida y los jóvenes de hoy no tienen respeto. Pero la otra mitad claramente había recibido mi correo electrónico. Ricardo, vi el vídeo. Esas no eran mentiras. Llamaste a tu hija vaca lechera mientras ella pagaba tus facturas. ¿Cómo es que ella es el monstruo? No puedo creer que aceptaras dinero de la iglesia mientras tu hija te mantenía. Mateo también había publicado. Algunas personas harán cualquier cosa por atención. Es triste ver a mi hermana destruir nuestra familia porque no sabe aceptar una broma. Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón se aceleraba. Esto era más grande de lo que había anticipado. La onda expansiva se extendía más rápido y más lejos de lo que había imaginado. Sonó mi teléfono del trabajo. Mi jefa, Carolina. Me había olvidado por completo del trabajo en el caos de la mañana. Sofía, ¿estás bien? Normalmente ya estás aquí. Miré el reloj. 8:30 de la mañana. Se suponía que debía haber estado en la oficina hace una hora. Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar. ¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. ¿Está todo bien? Lo estará. Gracias por entender. Pasé el resto de la mañana respondiendo mensajes y viendo cómo se desarrollaba la situación en línea. Más parientes intervinieron. La reputación de mi padre en la comunidad se estaba desmoronando en tiempo real. Personas que lo conocían desde hacía décadas estaban cuestionando todo lo que creían saber sobre él. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondo, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es Sofía? Una voz de mujer, profesional y nítida. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Elena. Soy la tesorera de la iglesia de San Miguel, donde su padre es miembro. Llamo por algunas discrepancias financieras que hemos descubierto. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? Durante los últimos 3 años, su padre ha estado recibiendo asistencia mensual de nuestro fondo de ayuda de la iglesia. Afirmó que tenía dificultades para mantener su casa, que no tenía apoyo familiar, que corría el riesgo de quedarse sin hogar. Basado en la documentación que envió esta mañana, parece que esas afirmaciones eran falsas. 3 años de asistencia. Mientras yo le enviaba $2,000 cada mes. ¿Cuánto?, pregunté en voz baja. No estoy autorizada a discutir cantidades exactas, pero es significativo. La Junta de la Iglesia se reunirá esta tarde para discutir el asunto. Pensé que debería saberlo. Después de que colgó, me senté en un silencio atónito. No era suficiente que me hubiera utilizado. También había estafado a su iglesia, quitándole dinero a personas que genuinamente querían ayudar. Personas que probablemente tenían menos que él. Mi teléfono vibró. Un texto de Valeria. Santo. He estado viendo cómo se desarrolla esto toda la mañana. ¿Estás bien? La llamé en lugar de responder por texto. Define, bien, dije cuando respondió. Buen punto.
Esto es más grande de lo que pensábamos. Estaba recibiendo dinero de su iglesia, Valeria, durante 3 años mientras yo pagaba su hipoteca. No me digas. Ojalá. La tesorera acaba de llamarme. Valeria se quedó en silencio por un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Sinceramente, no estoy segura. Una parte de mí se siente reivindicada, como si finalmente la gente estuviera viendo la verdad. Pero otra parte de mí se siente culpable. Quizás, como si me preguntara si fui demasiado lejos. Sofía, no. Escúchame. No fuiste demasiado lejos. Dijiste la verdad. Eso es todo lo que hiciste. Todo lo que está sucediendo ahora, son las consecuencias de sus acciones, no de las tuyas. Tenía razón. Pero eso no lo hacía más fácil de ver. Por la noche, la situación se había intensificado aún más. La publicación de mi padre en Facebook había sido compartida docenas de veces, pero también las capturas de pantalla de los recibos que había enviado. La gente discutía en los comentarios, algunos defendiéndolo, otros denunciándolo. La iglesia aparentemente había hecho un anuncio durante su servicio vespertino sobre la malversación de fondos, aunque no habían nombrado a mi padre directamente, pero todos lo sabían. Mateo me llamó 17 veces. No respondí a ninguna. A las 9 de la noche, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Mateo parado allí, con la cara roja de ira. No abrí la puerta. Sofía, sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Vete, Mateo. No puedes esconderte para siempre. Lo has arruinado todo. Papá podría perder la casa por tu culpa. Podría perder la casa porque no puede pagar su propia hipoteca, respondí a gritos. Ese no es mi problema. ¿Egoísta? Después de todo lo que papá hizo por nosotros. ¿Qué hizo, Mateo? Dime. ¿Qué hizo exactamente además de proporcionar lo mínimo indispensable mientras me hacía sentir inútil? Hubo silencio. No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Papá estaba haciendo lo mejor que podía después de que mamá muriera. Su mejor incluía llamarme una carga. Su mejor incluía usarme por dinero mientras se reía de ello con la familia. Era solo charla. Entonces, ¿por qué estás tan molesto de que todos lo hayan oído? Más silencio. Luego el sonido de él pateando mi puerta. Esto no ha terminado, Sofía. Esperé hasta oír sus pasos retirarse por el pasillo antes de permitirme respirar. Mis manos temblaban de nuevo. Nunca había oído a Mateo tan enojado, nunca lo había oído tan desquiciado. Llamé a la seguridad del edificio y reporté el incidente. Me aseguraron que estarían atentos, que le pedirían a Mateo que se fuera si regresaba. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Seguí repasando el día, los mensajes de voz, Mateo en mi puerta. Había querido exponer la verdad, y lo había hecho, pero la verdad tenía dientes, y ahora todos estaban sangrando. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo que no había anticipado. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana con otro número desconocido. Esta vez, era un abogado. Señorita Reyes, mi nombre es Roberto Vargas. Represento a su padre, Ricardo Reyes. Me ha pedido que la contacte en relación con los materiales difamatorios que distribuyó ayer. Me senté en la cama, de repente completamente despierta. ¿Materiales difamatorios? El vídeo y los documentos financieros que envió a numerosos individuos. Su padre cree que esto constituye acoso y difamación. Está preparado para emprender acciones legales a menos que emita una retractación y disculpa pública. Casi me río. Todo lo que envié era cierto. Tengo documentación de cada pago. El vídeo vino de mi tío. Las propias palabras de mi padre. Independientemente de la fuente, no tenía derecho a distribuir asuntos familiares privados a una audiencia tan amplia. Ha causado un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de su padre. ¿Su reputación? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Y mi bienestar emocional?
¿Qué hay del daño que causó al usarme durante años mientras se burlaba de mí a mis espaldas? El tono del abogado se mantuvo profesional, distante. Entiendo que esté molesta, pero eso no le da derecho a participar en lo que equivale a una campaña de acoso. Su padre está dispuesto a ser razonable. Emita una disculpa y todos podremos seguir adelante. Dígale a mi padre que si quiere demandarme, que lo haga. Cada palabra que envié era cierta, y tengo pruebas para demostrarlo. No me voy a disculpar por decir la verdad. Señorita Reyes, hemos terminado aquí. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Una demanda. Realmente estaba amenazando con demandarme porque había expuesto su comportamiento. La audacia era casi impresionante. Llamé inmediatamente a Valeria. Consiguió un abogado, dije tan pronto como respondió. ¿Qué? ¿Ya? Le expliqué la conversación. Valeria se quedó en silencio por un momento, luego dijo, está bien, no entres en pánico. Es un farol. Tiene que serlo. Si esto llega a los tribunales, todo se convierte en registro público. El fraude de la iglesia, los pagos de la hipoteca, todo. Está tratando de asustarte para que te retractes. Está funcionando. Sofía, escúchame. Necesitas tu propio abogado solo para estar segura. ¿Quieres que pregunte por ahí? Sí, gracias. Después de colgar, me preparé para el trabajo, moviéndome mecánicamente a través de mi rutina matutina. Me había tomado el día de ayer libre, pero no podía esconderme para siempre. Tenía responsabilidades, proyectos que necesitaban atención. No podía dejar que el desastre de mi padre consumiera toda mi vida. La oficina fue incómoda. Todos claramente habían oído algo. Portland no era tan grande y los chismes de oficina viajaban rápido. Mi compañera de trabajo, Mónica, se me acercó en el almuerzo con una expresión comprensiva. Oye, solo quería decir que si necesitas algo, aquí estoy. Vi algo de lo que ha estado pasando en línea. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Por si sirve de algo, creo que fuiste valiente. Mi padre era similar. Siempre tomando, nunca dando. Ojalá hubiera tenido el coraje de enfrentarlo. Sus palabras me sorprendieron. Siempre había pensado en Mónica como alguien con una familia perfecta, alguien que no entendería. Gracias. Eso significa mucho. El resto del día pasó en un borrón de trabajo y revisión ansiosa de mi teléfono. Habían llegado más mensajes, algunos de apoyo, otros enojados. Mi tía Isabel había enviado un largo correo electrónico acusándome de destruir a la familia, de ser vengativa y cruel. Tu padre cometió un error, escribió. Pero has exagerado esto completamente. La familia perdona a la familia. Eso es lo que significa el amor. Lo borré sin responder. A las 4 de la tarde, recibí otra llamada de la tesorera de la iglesia, Elena. Sofía, quería ponerte al día sobre nuestra situación. La junta se reunió anoche y hemos decidido buscar el reembolso de tu padre por los fondos que recibió bajo falsas pretensiones. También estamos presentando una queja formal en nuestra sede denominacional. Ya veo. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Simplemente sacaste la verdad a la luz. Lo que hizo tu padre, mentir para recibir ayuda que no necesitaba. Eso es cosa suya. Gracias por decir eso. Hay algo más. Varios miembros de la iglesia han expresado interés en iniciar un fondo para reembolsarte los pagos de la hipoteca que hiciste. Se sienten terribles de que estuvieras manteniendo a tu padre mientras él también estaba recibiendo de la iglesia. Me quedé atónita. Eso es muy amable, pero no espero. No se trata de expectativas. Se trata de hacer las cosas bien. ¿Estaremos en contacto? Después de que colgó, me senté en mi escritorio, abrumada. Personas que nunca había conocido estaban tratando de ayudarme. Extraños estaban viendo mi valor más claramente de lo que mi propia familia lo había hecho jamás. Esa noche, me reuní con la abogada que Valeria había recomendado. Su nombre era Alicia, y tenía unos 50 años, con ojos agudos y un comportamiento sin rodeos. He revisado los materiales que me enviaste, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio.
Tu padre no tiene un caso. Todo lo que distribuiste era fáctico y documentado. La verdad es una defensa absoluta contra las reclamaciones de difamación. Entonces, no tengo que preocuparme por ser demandada. Oh, podría intentarlo, pero no ganará. De hecho, si presenta una demanda, podemos contrademandar por litigio frívolo. Más importante aún, podemos citar los registros de su iglesia para documentar el fraude que cometió allí. Eso ayudaría a mi caso. Ayudaría a establecer un patrón de manipulación financiera y deshonestidad. También probablemente resultaría en cargos criminales contra él por fraude a la caridad. Asimile esto, cargos criminales. Mi padre podría enfrentar consecuencias legales más allá de la vergüenza. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Alicia. Quiero estar preparada. No quiero demandarlo. Solo quiero que me deje en paz. Pero si viene por mí, quiero estar lista. Justo. Prepararé una respuesta para su abogado, dejando claro que estamos preparados para defendernos enérgicamente y contrademandar si es necesario. Eso debería hacerlo pensar 2 veces. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de claridad. Había estado reaccionando, respondiendo a ataques, defendiéndome, pero ahora estaba tomando el control. Estaba estableciendo límites y dejando claro que no me dejaría pisotear más. Mi teléfono sonó. Tío Gabriel. Respondí. Hola, Sofía. Soy yo. ¿Tienes un minuto? Supongo. Necesito decirte algo. He estado pensando en esa noche, en la cena y el vídeo. Lo sigo repasando en mi cabeza, y estoy avergonzado. No solo de Ricardo, sino de mí mismo. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste? Suspiró profundamente. Honestamente, porque es más fácil seguirle la corriente a Ricardo que desafiarlo. Siempre has sido el dominante en la familia, y no estar de acuerdo con él significa convertirte en un objetivo. Pero esa es la excusa de un cobarde. Te merecías algo mejor. Sí, me lo merecía. Llamé porque quiero que sepas que he hablado con Isabel y algunos de los otros. No todos están de acuerdo con lo que hizo Ricardo. Algunos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de lo mal que te han tratado a lo largo de los años. ¿Empezando a darse cuenta? Se necesitó un vídeo y $96,000 en recibos para que se dieran cuenta. Tienes razón. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo y estoy preparado para testificar en tu nombre si esto llega a los tribunales. Me ablandé ligeramente. Gracias. Eso significa algo. Después de colgar, me di cuenta de lo agotada que estaba. Habían pasado menos de 48 horas desde que envié esos correos electrónicos, y mi mundo entero se había puesto patas arriba. Pero debajo del agotamiento había algo más. Una creciente sensación de poder. Había tenido miedo de la ira de mi padre toda mi vida. Miedo de decepcionarlo, miedo de perder las migajas de aprobación que pudiera lanzarme. Pero ahora, sin nada que perder, me sentía libre. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Miré viejos álbumes de fotos, fotos de mi infancia antes de que mi madre muriera. Allí estaba yo a los 6 años, sonriendo con dientes de leche faltantes. Allí estaba mi madre, con sus brazos a mi alrededor, su sonrisa cálida y real. Había una foto de mi padre, más joven y menos amargado, sosteniéndome sobre sus hombros en un parque. ¿Cuándo había cambiado? Cuando había dejado de verme como una persona y había empezado a verme como una carga. Quizás no importaba. Quizás el por qué no era tan importante como el qué. Lo que había hecho, lo que había dicho, lo que estaba haciendo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama, sintiendo finalmente que podría dormir de verdad. El miércoles por la mañana trajo la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. Mateo apareció en mi lugar de trabajo. Estaba en medio de una reunión de logística cuando Mónica llamó a la puerta de la sala de conferencias. Sofía, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermano. Se me encogió el estómago. Dile que estoy ocupada. Lo intenté. Se niega a irse.
Se está poniendo un poco ruidoso en el vestíbulo. Me excusé de la reunión y fui a la oficina principal. Mateo estaba allí, con la cara sonrojada, su postura agresiva. 2 guardias de seguridad estaban cerca, claramente listos para intervenir si era necesario. Mateo, tienes que irte, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional. No hasta que hablemos. Ya has hecho suficiente daño. Es hora de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Dije la verdad, eso es todo. ¿La verdad? Su voz se elevó. Humillaste a nuestro padre. Destruiste su reputación. La iglesia lo echó. Sofía, ¿entiendes eso? Le pidieron que dejara de asistir a los servicios. Ha estado yendo a esa iglesia durante 20 años. Esa es una consecuencia de sus acciones, no de las mías. Está hablando de suicidarse. ¿Estás contenta ahora? ¿Es esto lo que querías? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Suicidió. Sentí que el color se me iba de la cara. Uno de los guardias de seguridad dio un paso adelante. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz o que abandone las instalaciones. Mateo lo ignoró, centrado por completo en mí. Me llamó anoche llorando. Dijo que no le quedaba nada por lo que vivir. Eso es por tu culpa, Sofía. Si le pasa algo, es tu culpa. Encontré mi voz, aunque temblaba. Mateo, si papá está genuinamente suicida, necesita ayuda profesional. Eso no es algo que yo pueda arreglar. Y no es algo que debas usar como un arma contra mí. Todo estaba bien hasta que decidiste hacerte la víctima. No todo estaba bien. Estaba pagando por una casa que nunca heredaré mientras él me llamaba inútil a mis espaldas. Eso no está bien. El guardia de seguridad se acercó más. Señor, última advertencia. Váyase ahora o llamaremos a la policía. Mateo me señaló, con la mano temblando. Te vas a arrepentir de esto. Cuando esta familia se desmorone, cuando papá lo pierda todo, recuerda que tú hiciste esto. Tú eres la que lo destruyó todo. Se dio la vuelta y salió furioso. Me quedé allí temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis compañeros de trabajo habían presenciado toda la escena. Mi jefa apareció desde su oficina, con la preocupación escrita en su rostro. Sofía, ¿estás bien? ¿Quieres irte a casa por hoy? No, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. No, estoy bien. Me gustaría volver al trabajo. Pero no estaba bien. Las palabras de Mateo sobre el suicidio resonaron en mi cabeza por el resto del día. ¿Estaba mi padre realmente en riesgo de hacerse daño? ¿O era esto otra manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable y retroceder? Llamé a Alicia, mi abogada, durante el almuerzo. Está escalando, le dije después de explicar lo que había sucedido. Mi hermano apareció en mi trabajo, montó una escena, me dijo que mi padre es suicida. Eso es preocupante. ¿Has considerado obtener una orden de alejamiento contra tu hermano? Eso ayudaría. Establecería un límite legal. Si lo viola, hay consecuencias. También podría demostrarle a tu padre y a su abogado que te tomas en serio tu protección. Está bien, hagámoslo. Comenzaré el papeleo. Mientras tanto, documenta todo. Mantén registros de cada contacto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Después del trabajo, conduje a casa sintiéndome agotada. Mi apartamento siempre había sido mi santuario, pero ahora se sentía vulnerable. Mateo sabía dónde vivía. Mi padre sabía dónde vivía. Cualquiera de mi familia podría aparecer en cualquier momento. Estaba considerando buscar un nuevo lugar cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo responder. ¿Sofía? Una voz de mujer, mayor, vagamente familiar. Sí, soy Margarita. Margarita Díaz. Fui la mejor amiga de tu madre. La recordaba vagamente. Había estado presente cuando yo era muy joven. Había visitado a menudo antes de que mi madre muriera. Hola, Margarita. Espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número de tu tío Gabriel.
He estado siguiendo lo que ha estado sucediendo y necesitaba contactarte. Oh, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Las palabras me sorprendieron. ¿Qué? Estaría orgullosa de que te defendieras, de que te negaras a ser tratada de la manera en que Ricardo la trató a ella. Me senté pesadamente en mi sofá. ¿Qué quieres decir? Margarita suspiró. Tu madre era una mujer maravillosa, pero Ricardo le hizo la vida difícil. Era controlador, despectivo, siempre haciéndola sentir pequeña. Se quedó por ustedes, los niños, porque creía que la familia debía permanecer unida sin importar qué. Pero eso la rompió. El estrés de vivir con alguien que la menospreciaba constantemente. La desgastó. No lo sabía. Eras joven. Intentó protegerte de ello. Pero Sofía, quiero que sepas algo. Unas semanas antes de morir, me dijo que si alguna vez le pasaba algo, que te cuidara. Le preocupaba que Ricardo te tratara como la trataba a ella. Dijo que te parecías mucho a ella. Amable, generosa, siempre tratando de complacer a personas que nunca estarían complacidas. Lágrimas corrían por mi rostro. ¿Dijo eso? Sí. Y me hizo prometer que si alguna vez necesitabas ayuda, estaría allí. Siento no haberlo estado. Debería haber mantenido el contacto. Debería haber visto cómo estabas. Pero estoy aquí ahora. Y quiero que sepas que lo que hiciste, exponer la verdad, requirió coraje. Tu madre nunca tuvo ese coraje y le costó. Pero tú sí lo tienes. Hablamos durante otra hora. Margarita me contó historias sobre mi madre que nunca había oído. Llenó vacíos en mi memoria. Me ayudó a entender a la mujer que había perdido tan joven. Para cuando colgamos, me sentía a la vez más triste y más fuerte. Triste por mi madre, por lo que había soportado. Fuerte en el conocimiento de que estaba rompiendo un ciclo, negándome a ser otra mujer aplastada por la crueldad de mi padre. Esa noche, recibí un correo electrónico de la iglesia. Habían completado su investigación y determinaron que mi padre había obtenido fraudulentamente aproximadamente $48,000 en 3 años. Exigían el reembolso total y habían remitido el asunto a las autoridades locales para una posible persecución penal. $48,000. Sumados a los 96.000 que yo había pagado, eso significaba que mi padre había recibido casi $150,000 mientras afirmaba estar en la miseria. Reenvié el correo electrónico a Alicia, al tío Gabriel, a todos los que habían recibido mi mensaje original. Si Mateo quería acusarme de destruir a la familia, bien. Pero todos debían saber exactamente a quién estaban defendiendo. Las respuestas llegaron rápidamente. Más apoyo de parientes que apenas conocía. Más condena de los leales a mi padre. La familia se estaba fracturando a lo largo de fallas que no sabía que existían. Pero un mensaje se destacó. Era de mi prima Daniela, la hija de Isabel. Sofía, ¿podemos vernos? Hay algo que necesito contarte sobre tu padre. Algo que pasó hace años que deberías saber. Me quedé mirando el mensaje. Algo que pasó hace años. ¿Qué demonios podría quedar por descubrir? Respondí, ¿cuándo y dónde? Su respuesta fue inmediata. Mañana, cafetería en la tercera calle, 10 de la mañana. Acepté, luego me recosté y me pregunté qué nuevo infierno estaba a punto de descubrir. El comportamiento de mi padre ya había sido bastante malo. ¿Qué más podría haber? Mientras me preparaba para la cama, mi teléfono vibró una vez más. Un texto de un número desconocido. Has cometido un gran error. Esto no ha terminado. Miré el mensaje, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era de mi padre, de Mateo, de alguien más? Se lo reenvié a Alicia y a la policía, añadiéndolo al creciente archivo de acoso. Luego apagué mi teléfono y me tumbé en la oscuridad, escuchando cada sonido, preguntándome cuándo vendría el siguiente golpe y desde qué dirección. El sueño no llegó fácil, pero cuando finalmente lo hizo, soñé con mi madre. Estaba de pie en un campo de flores, sonriendo, con los brazos abiertos. Vamos, decía. Ya casi llegas. Solo un poco más. Me desperté llorando,
Pero por primera vez en días, no eran enteramente lágrimas de dolor. También había alivio. Alivio de que finalmente había encontrado el coraje para dejar de ser la víctima de mi padre. Lo que viniera después, lo enfrentaría de pie. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar en casa. Pedí un café con leche que en realidad no quería y me senté en una mesa de esquina desde donde podía ver la puerta. Mi mente se aceleró con las posibilidades de lo que Daniela podría decirme. Era la hija de Isabel, de 28 años, y nunca habíamos sido particularmente cercanas. Nuestras interacciones se habían limitado a reuniones familiares incómodas donde ella principalmente me ignoraba. Entró exactamente a las 10 de la mañana, con aspecto nervioso. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que me encontraron, y se dirigió hacia mí, agarrando su bolso como un escudo. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, sentándose frente a mí. «¿De qué se trata esto, Daniela?» Tomó una respiración profunda. «Necesito contarte algo que pasó cuando tenía 16 años. Algo que involucra a tu padre». Mi pecho se apretó. «Está bien. Ese verano, me quedé con tu familia durante 2 semanas mientras mis padres se iban de crucero. Tú estabas en algún programa de verano, así que éramos solo yo, tu padre y Mateo». Hizo una pausa, sus manos retorciéndose juntas. «¿Tu padre?» Me hizo sentir incómoda. Hacía comentarios sobre cómo me estaba desarrollando, cómo me veía en mi traje de baño. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo dormía y se sentó en el borde de la cama. Puso su mano en mi pierna y comenzó a subirla. Me sentí mal. «¿Daniela?» Grité. Mateo escuchó y vino corriendo y tu padre se fue. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Cuando se lo conté a mi madre, ella habló con tu padre y él lo negó todo. Dijo que había tenido una pesadilla, que estaba confundida. Mi madre le creyó, o fingió hacerlo. De cualquier manera, me dijo que nunca más lo mencionara, que destrozaría a la familia. Lo siento mucho. No tenía idea. ¿Cómo ibas a saberlo? No estabas allí. Pero Sofía, cuando vi ese vídeo, cuando lo vi llamándote inútil, tratándote como basura, me di cuenta de que lo había estado protegiendo al quedarme callada, y no puedo hacerlo más. Si esto llega a los tribunales, si su abogado intenta pintarlo como una víctima, estoy preparada para testificar sobre lo que me hizo. Crucé la mesa y tomé su mano. Gracias por decírmelo. Eso requirió coraje. Mi madre está furiosa. Dice que estoy traicionando a la familia, inventando historias para herir a tu padre, pero no estoy inventando nada, y estoy cansada de fingir. Después de que Daniela se fue, me senté en la cafetería durante otra hora, procesando lo que me había contado. Mi padre no solo era financieramente manipulador y emocionalmente abusivo. Era un depredador. El hombre que me había criado, a quien había pasado años tratando de complacer, le había hecho eso a una chica de 16 años. Llamé a Alicia inmediatamente. Necesitamos reunirnos. Ha habido un desarrollo. Esa tarde, me senté en la oficina de Alicia y le conté todo lo que Daniela había compartido. La expresión de Alicia se oscureció mientras hablaba. Esto cambia las cosas, dijo cuando terminé. Si tu padre emprende acciones legales contra ti, y Daniela testifica sobre su comportamiento, destruye por completo su credibilidad. Más que eso, dependiendo del plazo de prescripción, podría enfrentar cargos criminales por lo que le hizo a ella. Daniela está dispuesta a testificar, le dije. Bien. Me pondré en contacto con ella y obtendré una declaración formal. Mientras tanto, voy a enviar una carta al abogado de tu padre describiendo lo que sabemos. A veces, la amenaza de exposición es suficiente para hacer que la gente se retracte. Salí de la oficina de Alicia sintiéndome a la vez reivindicada y profundamente perturbada. Cada capa que quitaba revelaba algo peor debajo. Mi padre no era solo un mal padre. Era peligroso. Esa noche, recibí una llamada del tío Gabriel. Sofía, necesitamos hablar de Ricardo. ¿Qué pasa con él? Está en mal estado. Ha estado bebiendo mucho, no sale de casa. Fui a verlo hoy y el lugar es un desastre. Está hablando de que la casa va a ser embargada, de que no le queda nada.
Él es quien eligió no pagar su hipoteca, Gabriel. Esa no es mi responsabilidad. Lo sé, no te estoy pidiendo que lo ayudes financieramente, pero Sofía, es mi hermano. A pesar de todo, estoy preocupado por él. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Isabel no. Mateo no, pero yo sí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia. Sus palabras significaron más de lo que esperaba. Gracias. Hay algo más. Hablé con la compañía hipotecaria. Ricardo tiene unas 3 semanas antes de que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria. La iglesia está exigiendo que le devuelvan su dinero. Su abogado lo dejó después de enterarse del fraude a la iglesia. Aparentemente, representar a alguien en un caso criminal no es para lo que se apuntó. Ricardo está básicamente solo, y es por su propia culpa. 3 semanas, repetí. Sí, no sé qué va a hacer. Le ofrecí ayudarlo a resolver algo, pero solo me gritó y me echó. Después de colgar, me senté con esa información. 3 semanas hasta que mi padre perdiera la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa que mi madre había amado, donde había plantado flores en el jardín y colgado cuadros en las paredes, la casa por la que yo había estado pagando mientras mi padre se burlaba de mí. Una parte de mí se sintió culpable, pero una parte más grande no sintió nada en absoluto. Él había tomado sus decisiones. Ahora viviría con ellas. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada. Era de mi padre, escrita a mano, con la caligrafía temblorosa. Sofía, te escribo para pedirte tu perdón. Sé que te he herido. Sé que lo que dije estuvo mal. Te ruego que muestres misericordia. Ayúdame a salvar la casa. Y te prometo que las cosas serán diferentes. Te lo compensaré. Por favor, soy tu padre. La leí 2 veces, buscando un remordimiento genuino, cualquier reconocimiento de los años de dolor que había causado. Pero todo lo que vi fue desesperación y manipulación. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba que lo hubieran descubierto. Le respondí, manteniéndolo simple. Te perdono por mi propia paz mental. No porque te lo merezcas. Pero el perdón no significa reconciliación, y no significa que te rescataré de las consecuencias de tus acciones. Me llamaste inútil. Me usaste. Cometiste fraude. Esas son tus elecciones y estas son tus consecuencias. Adiós. La envié por correo esa tarde y sentí un peso quitarse de mis hombros. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, su amor, su respeto. Ahora había terminado de buscar cualquier cosa de él. Llegó el fin de semana y finalmente tuve tiempo para respirar. Valeria condujo desde Eugene para pasar el sábado conmigo. Fuimos de excursión al Forest Park. Los senderos aún húmedos por la lluvia reciente. El aire fresco y limpio. ¿Cómo estás realmente?, preguntó mientras caminábamos. Sinceramente, me siento libre. Agotada, pero libre. ¿No te arrepientes de haberlo expuesto? No. ¿De todos los años que desperdicié tratando de ganarme su amor? Quizás. No puedes arrepentirte de ser una buena persona, Sofía. Así eres tú. No es tu culpa que tu padre no pudiera apreciarlo. Caminamos en un cómodo silencio durante un rato y me di cuenta de que tenía razón. No había hecho nada malo al ser amable, al tratar de ayudar. La culpa recaía por completo en las personas que se habían aprovechado de esa amabilidad. El lunes por la mañana trajo la confrontación que había estado anticipando. Estaba en el trabajo cuando Alicia llamó. El abogado de tu padre me contactó. Bueno, su nuevo abogado. Aparentemente, encontró a alguien dispuesto a tomar su caso. ¿Qué quieren? Están amenazando con presentar una demanda por imposición intencional de daños morales y difamación. También afirman que orquestaste una campaña para destruir su reputación y sustento. ¿Cuándo es la fecha del juicio? Todavía no hay una. Todo esto es una pose. Quieren que llegues a un acuerdo, que te retractes de todo y pagues daños y perjuicios. ¿Cuánto? Están pidiendo $50,000 y una disculpa pública.
Casi me río. $50,000 después de que él me quitara 96.000 y 48.000 a la iglesia. Sé que es absurdo. He preparado nuestra respuesta. No vamos a llegar a un acuerdo. Si quieren llevar esto a los tribunales, contrademandaremos por los pagos de la hipoteca que hiciste, más intereses y daños morales. También citaremos a Daniela y a cualquier otra persona que esté dispuesta a testificar sobre su comportamiento. Para cuando terminemos, deseará no haber presentado nunca la demanda. Hazlo. ¿Estás segura? Esto podría ponerse feo. Estoy segura. Ya no le tengo miedo. Alicia envió la respuesta esa tarde. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz era arrastrada, claramente borracho. ¿Crees que eres tan lista, verdad? ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Te vas a arrepentir de esto, Sofía. Vas a ver lo que pasa cuando le das la espalda a la familia. Todo lo que has hecho, se te va a devolver. ¿Me oyes? Todo. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Alicia y a la policía. Fue al archivo con todo lo demás. El texto amenazante, el arrebato de Mateo en el trabajo, el acoso que se había estado acumulando desde que envié esos correos electrónicos. Esa semana, las noticias locales recogieron la historia. Alguien les había informado sobre el caso de fraude a la iglesia, y publicaron un artículo al respecto. No nombraron a mi padre directamente, pero mencionaron a un miembro de la iglesia de mucho tiempo que defraudó el fondo de ayuda mientras recibía apoyo financiero de su hija. No hizo falta mucho para que la gente atara cabos. La página de Facebook de mi padre explotó. Las personas que lo habían defendido antes ahora se volvían en su contra. Antiguos amigos comentaron con sus propias historias de veces que él había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto, veces que había hecho comentarios inapropiados, veces que había mostrado su verdadero carácter. La imagen que surgió fue la de un hombre que había estado manipulando a la gente durante décadas. Mateo intentó controlar la narrativa, publicando su propia versión de los hechos. Mi hermana es vengativa y cruel. Está tergiversando los hechos para destruir a nuestro padre porque está amargada por sus propios fracasos. No crean sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, documentada e innegable. Las publicaciones de Mateo lo hacían parecer desesperado y tonto. El jueves, recibí un correo electrónico de la compañía hipotecaria. Habían iniciado los procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa de mi padre. La primera fecha de subasta se fijó para dentro de 6 semanas. Si no podía conseguir el monto total adeudado, más las tasas, la casa sería vendida. Sentí una punzada de algo. No exactamente arrepentimiento, sino una especie de tristeza por lo que podría haber sido. Esa casa había sido de mi madre. Ella la había amado, y ahora se iría. Otra víctima de las elecciones de mi padre. Esa noche, llamó la tía Isabel. Casi no respondo, pero la curiosidad pudo más. ¿Sofía? Su voz era fría. Necesito hablar contigo sobre lo que le has hecho a esta familia. ¿Lo que yo he hecho? Dije la verdad. Has destruido la vida de tu padre. Está perdiendo su casa por tu culpa. Está perdiendo su casa porque no puede pagar su hipoteca. Yo no soy responsable de eso. Tú la estabas pagando y paraste. Sí. Después de que descubrí que me estaba llamando inútil mientras usaba mi dinero. Después de que descubrí que también estaba robando a su iglesia. Después de que me enteré de lo que le hizo a Daniela. Isabel se quedó en silencio por un momento. Daniela está mintiendo sobre eso. ¿Lo está? ¿O simplemente te niegas a creer que tu hermano podría hacer algo tan horrible? Ricardo nunca lo haría. Lo hizo, Isabel. Y tú lo sabías. Lo sabías en ese entonces. Y elegiste protegerlo a él en lugar de a tu propia hija. ¿Cómo vives con eso? No tienes derecho a juzgarme. No te estoy juzgando. Solo estoy declarando hechos. Elegiste a tu hermano por encima de tu hija. Eso es cosa tuya. Colgó sin decir otra palabra. Me senté allí, con el teléfono en la mano, y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni satisfacción,
solo un vacío donde solía estar mi familia. Al día siguiente, Daniela me llamó. ¿Te contactó mi madre? Sí. Todavía lo está defendiendo. Lo sé. Me dijo que si testifico contra él, ya no soy bienvenida en su casa. Mi propia madre lo está eligiendo a él por encima de mí. Lo siento, Daniela. No lo sientas. Es clarificador. En realidad, ahora sé dónde estoy. Y Sofía, voy a testificar. Incluso si significa perder a mi madre. Esto se acaba ahora. Su coraje me dio fuerza. Ya no luchábamos solo por nosotras mismas. Luchábamos por todos a quienes mi padre había herido, a todos los que había manipulado, a todos los que había convencido de que eran inútiles mientras les quitaba todo lo que tenían para dar. El sábado por la tarde, estaba haciendo la compra cuando literalmente me encontré con mi padre. Estaba en el pasillo de licores, con un carrito de compras lleno de cerveza y whisky barato. Se veía terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos, la ropa arrugada y manchada. Sofía, su voz era áspera. Asentí en reconocimiento, pero seguí caminando. Él me siguió. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, me detuve. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sé que metí la pata. Sé que dije cosas que no debería haber dicho, pero soy tu padre. No puedes dejar que lo pierda todo. Tú te lo buscaste. La iglesia está exigiendo dinero que no tengo. El banco está ejecutando la hipoteca. Mateo no me ayudará. Dice que lo avergoncé. No tengo a nadie más. Me tuviste durante 4 años. Me tuviste y lo tiraste a la basura. Cometí un error. No, papá. Un error es herir a alguien accidentalmente. Lo que tú hiciste fue deliberado. Me usaste. Te burlaste de mí. Robaste a personas que confiaban en ti. Esos no son errores. Esas son elecciones. Su rostro se enrojeció de ira. Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hiciste? Proporcionaste comida y refugio, lo mínimo requerido por la ley. Nunca me amaste. Nunca me respetaste. Me hiciste sentir inútil toda mi vida. Y luego tuviste la audacia de sacar provecho de mi amabilidad. Eres igual que tu madre, débil, siempre haciéndote la víctima. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. No, no soy como mamá. Ella se quedó y dejó que la rompieras. Yo me voy. Me alejé. Él me llamó, su voz elevándose, haciendo que otros compradores se quedaran mirando. Esto es tu culpa. Todo lo que pase es por tu culpa. ¿Me oyes, Sofía? Todo esto es tu culpa. Seguí caminando fuera de la tienda, hacia el estacionamiento, hacia mi coche. Mis manos temblaban mientras arrancaba el motor, pero no de miedo, de alivio. Me había enfrentado a él. Había dicho lo que necesitaba decir, y me había ido. Esa noche, recibí un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Fui a la escuela con tu padre. También era un matón entonces. Me alegro de que alguien finalmente se le haya enfrentado. Eres valiente. Llegaron más mensajes. Personas compartiendo sus propias historias de la crueldad de mi padre, su manipulación, su comportamiento arrogante. Surgió una imagen de un hombre que había sido así toda su vida, que había herido a persona tras persona y nunca había enfrentado consecuencias. Hasta ahora. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, la situación de mi padre continuó deteriorándose. La ejecución hipotecaria avanzó. La iglesia presentó una queja formal ante las autoridades locales y un detective me contactó para preguntarme sobre los pagos de la hipoteca que había hecho. Estamos construyendo un caso por fraude a la caridad, explicó. Su padre tergiversó a sabiendas su situación financiera para recibir fondos a los que no tenía derecho. Eso es un delito grave. ¿Qué pasa si es condenado? Dependiendo de la cantidad y sus antecedentes penales, podría enfrentar tiempo en la cárcel. Lo más probable es que obtenga libertad condicional y se le exija pagar una restitución. Tiempo en la cárcel.
Mi padre podría realmente ir a la cárcel. Una parte de mí pensaba que se lo merecía. Otra parte se sentía incómoda con la idea, incluso después de todo lo que había hecho. Valeria me hizo la misma pregunta que Alicia. ¿Algún arrepentimiento? No, dije, y lo decía en serio. Él tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que todos las conocieran. La semana antes de la fecha del juicio, recibí una carta de Mateo. Era larga, divagante, llena de acusaciones y súplicas. Afirmaba que destruía la familia, que era vengativa y cruel, que debería avergonzarme. Pero al final, había una línea que me llamó la atención. Papá no va a superar esto. Espero que puedas vivir con eso. Lo llamé, algo que no había hecho desde que todo esto comenzó. ¿Qué quisiste decir con eso?, pregunté cuando respondió, sobre que papá no lo superará. Exactamente lo que dije. Se está bebiendo hasta la muerte. Está hablando de acabar con todo. Esto es lo que querías, ¿no es así? Mateo, si papá está genuinamente suicida, necesita ayuda profesional. Pero no soy responsable de sus elecciones. Tú lo empujaste a esto. No, yo me defendí del abuso. Hay una diferencia. ¿Y sabes qué? Tú fuiste parte de ello. Te sentaste en esa mesa y te reíste cuando papá me llamó inútil. Has pasado toda nuestra vida menospreciándome para sentirte mejor. Así que no me llames y actúes como si estuvieras preocupado por papá cuando en realidad solo estás enojado porque tu viaje gratis se está acabando. ¿Viaje gratis? ¿De qué estás hablando? ¿Creías que no lo sabía? Papá me dijo hace años que te ayudó con el pago inicial. ¿Qué ha estado complementando tus ingresos? ¿De dónde crees que salió ese dinero, Mateo? Mientras yo pagaba su hipoteca, él te estaba dando mi dinero. Silencio. No lo sabías, dije, comprendiendo. Nunca te lo dijo. Eso no es. No se lo pedí. No importa. El punto es que te beneficiaste de mi generosidad mientras te burlabas de mí por ello. Eres tan culpable como él. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó la fecha del juicio. Me vestí con cuidado, profesionalmente. Alicia me encontró fuera del juzgado junto con Daniela, quien había aceptado estar allí en caso de que su testimonio fuera necesario. El abogado de tu padre llamó esta mañana, dijo Alicia. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los términos? Retiran la demanda por completo. Tú no buscas el reembolso de los fondos de la hipoteca. Todos se van por su lado. ¿Y los cargos de fraude a la iglesia? Esos son criminales. Siguen adelante independientemente. Lo pensé. Podía terminar esto aquí, irme, empezar a reconstruir mi vida. O podía seguir adelante, asegurarme de que cada detalle quedara documentado en los registros del tribunal, asegurarme de que mi padre enfrentara una responsabilidad total. ¿Qué recomiendas?, le pregunté a Alicia. Sinceramente, acepta el acuerdo. Ya has ganado. Está perdiendo su casa, enfrenta cargos criminales y su reputación está destruida. Seguir con esto solo te cuesta tiempo y dinero. Miré a Daniela. ¿Tú qué piensas? Creo que deberías hacer lo que sea mejor para ti, dijo. Pero Sofía, ya lo has expuesto. Ya te has asegurado de que la gente sepa la verdad. Quizás es hora de dejar que el sistema legal se encargue del resto. Asentí lentamente. Está bien, diles que aceptamos. La audiencia fue breve. Ambas partes reconocieron el acuerdo. El juez desestimó el caso. Mi padre se sentó en la mesa de la defensa, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. No me miró ni una vez. Fuera del juzgado, los reporteros estaban esperando. La historia había llamado suficiente la atención local como para que quisieran comentarios. Alicia me había preparado para esto. Señorita Reyes, ¿cómo se siente con el resultado de hoy?, preguntó un reportero, metiéndome un micrófono en la cara. Estoy aliviada de que haya terminado. Nunca quise demandar a mi padre ni arrastrar esto por los tribunales. Solo quería decir la verdad sobre lo que pasó. Es todo lo que siempre he querido. Su padre enfrenta cargos criminales por fraude a la caridad.
¿Cree que el caso de la Iglesia está justificado? Creo que la Iglesia tiene todo el derecho de buscar el reembolso de los fondos obtenidos fraudulentamente. También creo que cualquiera que afirme necesitar ayuda debería necesitarla de verdad. ¿Qué mensaje tiene para otros en situaciones similares? Hice una pausa, pensando. Diría que la familia no es solo sangre. Se trata de respeto, amor y apoyo. Y si no estás recibiendo esas cosas, está bien alejarse. No le debes lealtad a la gente solo porque sean familia. Te mereces algo mejor que ser utilizado. La entrevista terminó en 5 minutos, pero el clip se emitió esa noche en las noticias locales. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos de apoyo, otros enojados, pero había dejado de preocuparme por los enojados. Había dicho mi verdad. La gente podía aceptarla o no. 2 semanas después, la casa se vendió en subasta. El tío Gabriel llamó para decírmelo. Se vendió por más que el saldo de la hipoteca. Ricardo recibirá unos 30.000 después de las tasas y los pagos. Eso es algo. Se va a mudar a un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad. Un dormitorio, bastante deteriorado. Es todo lo que puede pagar. Sentí esa punzada de tristeza de nuevo, pero la aparté. ¿Cómo está? Sigue bebiendo, sigue enojado, sigue culpándote de todo. No creo que eso vaya a cambiar. Probablemente no. El caso de la Iglesia avanzó. Mi padre finalmente se declaró culpable de un cargo reducido y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y restitución total de los $48,000. Estaría pagando eso durante años, probablemente el resto de su vida. Mateo dejó de contactarme por completo. Isabel envió un último correo electrónico. Espero que estés contenta. Has destruido a esta familia. Lo borré sin responder. Pero otras relaciones se fortalecieron. Daniela y yo nos hicimos cercanas, uniéndonos por nuestras experiencias compartidas. El tío Gabriel llamaba regularmente, claramente tratando de compensar años de silencio. Incluso algunos de los antiguos amigos de mi padre se pusieron en contacto para disculparse por creer su versión de los hechos. 3 meses después de que todo explotara, me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Mejor salario, más responsabilidades, una oficina en la esquina con vistas. Acepté de inmediato. Valeria condujo para celebrar conmigo. Fuimos a un buen restaurante, pedimos vino, nos permitimos disfrutar del momento. Por los nuevos comienzos, brindó. Por los nuevos comienzos. Mientras comíamos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El dolor, la traición, la exposición, las consecuencias. Había sido brutal. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivido. Había emergido más fuerte, más clara sobre quién era y lo que merecía. 6 meses después, me encontré con mi padre por última vez. Estaba de nuevo en el supermercado, y allí estaba él, luciendo más viejo y más desgastado. Me vio, pero no se acercó. En cambio, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, con los hombros encorvados, la mirada baja. Lo vi irse y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni tristeza, simplemente nada. Se había convertido en un extraño para mí, alguien a quien solía conocer. Esa noche, saqué la caja de fotos que había mirado meses antes. Las fotos de mi madre, de la familia que solíamos ser. Pasé mucho tiempo mirándolas, despidiéndome del pasado que había llevado durante tanto tiempo. Luego guardé la caja y saqué mi portátil. Había estado pensando en empezar un blog, compartir mi historia, quizás ayudar a otros que lidiaban con dinámicas familiares tóxicas. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir: mi nombre es Sofía, y estoy aquí para decirte que está bien alejarse de las personas que te hieren, incluso si son familia. Mi padre nunca se recuperó del escándalo. Su reputación en la comunidad quedó permanentemente destruida. Las personas a las que una vez llamó amigos dejaron de hablarle. Su iglesia, a la que había asistido durante 20 años, le prohibió la entrada a los servicios. Pasó su libertad condicional trabajando en empleos de salario mínimo para pagar la restitución, viviendo en una casa rodante deteriorada, bebiéndose el poco dinero que le quedaba. Mateo, furioso por perder el apoyo financiero de nuestro padre, finalmente también cortó el contacto con él.
El hijo dorado finalmente había visto la verdad sobre el hombre que había defendido. Mi padre murió solo 3 años después. Insuficiencia hepática, resultado de años de consumo excesivo de alcohol. No asistí al funeral. Ya me había despedido. En cuanto a mí, construí una vida que era completamente mía. Me mudé a un apartamento mejor con vistas a la montaña. Viajé a lugares con los que solo había soñado. Invertí en mí misma, terapia, pasatiempos, amistades recíprocas y saludables. Empecé ese blog y creció más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, conectándome con miles de personas que habían experimentado un trauma familiar similar. Mirando hacia atrás en mi viaje de venganza, no siento culpa ni arrepentimiento. Siento libertad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de permitir que la gente te menosprecie. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es alejarte de aquellos que nunca verán tu valor. Dije la verdad y la verdad me hizo libre.